Hola, soy Soledad Cecilia Pech, es un gusto saludarles. Hoy hablaremos de las operaciones unitarias que son, para qué se usan en ingeniería. Sin más, comencemos. El contenido de esta presentación es el siguiente. Primero se explicará qué es un lecho fluidizado, luego el concepto de velocidad mínima, después la definición de la porosidad mínima y por último la altura del lecho. La fluidización ocurre cuando las partículas pequeñas se encuentran suspendidas por una corriente de un flujo que tiene una dirección vertical de abajo hacia arriba, venciendo el peso de dichas partículas. Las partículas sólidas rotan en el lecho a gran velocidad creando una mezcla perfecta. La fluidización es un proceso se realiza casi siempre un sólido y el medio que se fluidiza puede ser tanto líquido como gas. Cuando la velocidad del fluido debe ser lo suficientemente alta para poder suspender estas partículas, pero también debe ser una velocidad no tan grande para no provocar su expulsión de las partículas fuera del fluidizador. Imagina un tubo colocado de forma vertical de un ancho de 60 centímetros y un largo de 150 centímetros, rellenado de partículas de un material que puede ser arena, grava o algún tipo de arcilla. Dentro de él pasa un fluido el cual tiende a ejercer un movimiento o vibraciones en las partículas. Con el aumento del fluido, la expansión continua alcanza un estado donde será posible soportar el peso de las partículas y la compresión debida. Es importante comentar que en este estado la presión a través del lecho es igual al peso del lecho por donde pasa el fluido. Los componentes de un lecho fluidizado son: columna de fluidización es un tubo largo por donde circula un fluido en el que hay partículas suspendidas por el fluido. Sección uniformadora se trata de un cono difusor que existe con el objeto de obtener un perfil de velocidades deseado. Distribuidor es una estructura en forma de placa con algunas perforaciones que permiten una homogénea distribución. Sistema de suministro de medición de presión debe monitorearse la caída de presión en un lecho fluidizado. Sistema de suministro de fluido es un sistema de válvulas que regulan el flujo, así como medidores calentadores y otros dispositivos que tienen como objeto proporcionar el fluido a las condiciones requeridas de presión y temperatura. Sistema de medición de temperatura para monitorear las fluctuaciones de la temperatura. En la industria, de manera muy general, se clasifican en dos sistemas: líquido sólido y gas líquido. El sistema líquido sólido tiene características muy particulares ya que permite que sea un sistema estable, el lecho es homogéneo y tiene una concentración uniforme de partícula. Podemos mencionar un reactor catalítico de lecho fluidizado. El sistema gas líquido posee un lecho heterogéneo y tiene espacios vacíos, burbujas. Estas burbujas se forman en la parte inferior cerca de la entrada del fluido o, mejor dicho, muy cerca del distribuidor, y elevándose al subir el flujo, podemos mencionar la adsorción. La fluidez de un líquido tiene sus principios en la movilidad de las partículas sólidas de un sólido suficiente para que ganen esta movilidad, mediante el flujo constante de un líquido o un gas a una velocidad suficiente. Cuando el líquido tiene una pequeña velocidad, los intersticios entre las partículas ofrecen la suficiente resistencia para provocar una caída de presión. Esta aumenta conforme a la velocidad del fluido se incrementa, pero llega en un momento en que se iguala al paso de las partículas que comienzan a separarse unas de otras, flotando hidrodinámicamente o en estado fluidizado. El punto en donde comienza a suspenderse las partículas se le conoce como mínima fluidización. Velocidad mínima. En la fluidización uno de los puntos más importantes para estudiar es la velocidad. La velocidad mínima de fluidización corresponde a aquella velocidad del fluido a partir del cual las partículas se separan unas de otras y son mantenidas individualmente. Suspensión. La correlación más utilizada para determinar dicha velocidad, la cual da la base de cálculo de la velocidad mínima de fluidización planteando que la pérdida de presión sea igual al valor del peso del lecho. Al iniciar la fluidización, el lecho se expande algo de su estado estático. Antes de comenzar la fluidización verdadera, la porosidad aumenta respecto a la del lecho estático. La porosidad del lecho, cuando comienza la fluidización verdadera, recibe el nombre de porosidad mínima de fluidización y se designa por M. La porosidad para distintos materiales depende de la forma y tamaño de las partículas y generalmente disminuye al aumentar el diámetro de estas. Para determinar la porosidad mínima se utiliza una fórmula empírica. Epsilon m es igual a 1 menos 0.356 por logaritmo de dp menos 1. La porosidad se caracteriza principalmente por el tamaño de la partícula, o mejor dicho por el tamaño de poro de cada una de las partículas. En un lecho poroso está formado por un conjunto de partículas sólidas que dejan huecos o conductos entre sí, los cuales son ocupados por los fluidos. La porosidad del lecho se define como la relación existente entre el volumen de huesos y el volumen total del lecho, siempre siendo epsilon menor a 1. La altura del lecho. Existe una relación entre la porosidad del lecho y la superficie específica del lecho y de la partícula, descrita por la siguiente ecuación para determinar la porosidad.
Delta P entre LH es igual a 1 menos epsilon por rho S menos rho L por G. Delta P es la caída de presión. LH es la altura del lecho. Epsilon es el espesor. PS es la densidad del sólido. PL es la densidad del líquido. G es la gravedad. Cuando el fluido alcanza la velocidad mínima de fluidización, entonces su altura comienza a cambiar. Este fenómeno es una característica de los lechos fluidizados. Se le llama lecho fijo cuando la diferencia de presión con respecto a la velocidad está en valores menores que la velocidad mínima de fluidización. En estas condiciones, la altura del lecho permanece constante debido a que las partículas no han sido aún suspendidas. El lecho fluidizado se refiere al aumento de la velocidad del fluido, con lo cual se amplía la caída de presión y la fricción de las partículas individuales. Ecuación de la altura del lecho con la porosidad es la que se observa a continuación. A trans es igual al área transversal. Delta P por lecho es igual a la caída de presión del lecho. LMF es igual a la altura del lecho en condiciones de fluidización incipiente. MF es igual a la porosidad del lecho en condiciones de fluidización incipiente. Rho S es la densidad de la partícula. Rho G es la densidad del gas. Mu es la viscosidad dinámica. Pi2 es la esfericidad. U0 es la velocidad del gas. Recuerda que por cualquier duda o comentario puedes escribirme a Soledad.pech@nube. UNAD México. MX. Muchas gracias, te invito a ver la siguiente videocápsula.